como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ahora ya era de gozo, no de miedo, de gozo, no lo creían. Vaya fe que tenía, vaya discípulo que tenía el Señor. Y yo siempre digo, somos nosotros mejor que ellos. Como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo Jesús: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Ven? Y dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo hablando y bendiciendo a Dios. Amén y amén. Alabando, ¿no? Alabando. ¿Y yo qué he dicho? Hablando. Hablando también, pero alabando. Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Y de ahí nos tendríamos que ir a Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Pero eso será en otra predicación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una pregunta: ¿cuál es el primer día de la semana? Lunes. Domingo. Domingo es el primer día de la semana. Es verdad, Estamos ubicándonos que estamos con los hermanos judíos. Y entonces dice que fueron el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién se pararon? Ángeles de Dios. Y estaban ellas perplejas, estaban viendo cosas que no habían visto antes. ¿Sí? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿quiénes? ¿Quiénes dijeron? Los ángeles. ¿No es cierto? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya estaban diciendo los ángeles: aquí no está. Las mujeres habían entrado y no habían encontrado el cuerpo. Y los ángeles le estaban diciendo: ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya había resucitado el Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos
ahora le está haciendo una reflexión. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Él está citando las palabras, o sea, los ángeles están citando las palabras que había dicho Jesús. Y cuando oyeron las palabras, se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A los 11, ¿a quién se refiere? A los discípulos, ¿no? O sea, a los apóstoles. A los 11 le dieron y a los que estaban con ellos también. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Los apóstoles creyentes, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y les creyeron. Y no las creyeron. No les creyeron, bueno. Pero si eran los apóstoles, ¿cómo es que no creían esto? Habían estado con Jesús 3 años, habían participado con él de las mismas palabras que le había dicho, habían caminado, Se apoderó el temor. pero no creyeron. Pero no solamente que no creyeron, sino que dice el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjate que acá hay 3 cosas importantes en todo esto y en lo que vamos a seguir a continuar del relato. Porque sucede en el ser humano que un momento está creyendo y un momento no cree más. Porque caminando con el Señor durante 3 años, comprendiendo la palabra, sabiendo y practicando los milagros, porque Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles, para que algunos dijeron, vimos a Satanás cayendo como un rayo, ¿no es cierto? Y él le dijo, pues no os maravilléis de esto, más bien alegraos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Pero también dice que sanaron enfermos cuando los envió a los 70, ¿se acuerdan? Todo eso fue una vivencia de los apóstoles. Y resulta que ahora les parecía locura de lo que las mujeres contaban. Y no solamente esto, sino que Pedro se animó y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Amén? Amén. Se maravilla, pero les cuesta creer. ¿Seguimos con el relato? Amén. Verso 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, un par de kilómetros, nada más. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, Jesús está hablando acá, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eran 2 que venían caminando, evidentemente eran discípulos. No dice los nombres, pero evidentemente 2 de ellos estaban hablando de los discípulos. Y dice que le pregunta, después, ¿hasta acá lo han dicho los nombres? ¿Acá Después lo dice, no te me vas tan rápido.
sea, hasta aquí les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿Y qué respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas? Ahí está el nombre. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Se estaba quedando con ellos el Señor o no? Se estaba quedando, estaba preguntando, a ver, ¿es verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros las antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amén. Amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjate qué tremendo, ¿no? Porque es el género humano, es lo que nos sucede. Muchas veces la tristeza no nos deja y no alcanzamos a ver lo que hay más adelante. A ver, ellos esperaban, como muchos esperaban, que Él fuera el que redimiera a Israel, el que levantara un ejército y los llevara hacia adelante y los librara de los romanos que estaban debajo de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el reino que vino a presentar Jesucristo? Un reino eterno, un reino que no es de este mundo, un reino que solamente pueden entrar aquellos que reconocen a Jesucristo como Rey soberano Señor. Pero el ser humano es así. Dice, a ver, algunos nos hemos sorprendido porque algunas mujeres fueron, como siempre las mujeres están primero, ¿no? Fueron las mujeres y nos trajeron la noticia, pero no le creímos. No dijeron, ahí somos unos incrédulos y no creímos lo que pasa. Aunque tú lo habías dicho. Aunque Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Les había dado una cantidad de ejemplos. Le había estado hablando durante 3 años de lo que iba a suceder para que el reino de los cielos fuera firmado. Para aquel que puede resucitar de entre los muertos, aquel que nos puede lavar con su sangre preciosa de nuestros pecados y darnos vida eterna. Fíjate lo que le dice el Señor, verso 25, capítulo 24, verso 25. Entonces Él le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y cuando sucedió esto, ¿qué les pasó a los discípulos? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira, cuando el Señor
de dar revelación de su palabra es cuando se nos abren los ojos espirituales. Mucha gente en este tiempo está recibiendo la palabra, tú le predicas y hay otros que también le predican y hay otros años que siguen predicándole, pero sus ojos están velados y no pueden ver al Señor. Ayer estaba hablando yo con una mujer y esta me decía, ¿cómo me gustaría a mí conocer al Señor? Pero no puedo tener una relación con Él. Entonces yo le expliqué algunas cosas que podía ella hacer para buscar la presencia de Dios. Pero la experiencia, le dije, tiene que ser tuya, no mía. Yo tuve mi propia experiencia. Y aquí, recién ahora, les fueron abiertos los ojos. ¿Amén? Amén. ¿Y qué aconteció? ¿Por qué le fueron abiertos los ojos? Dice que, el verso 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjate qué tremendo, ¿no? Cuando Dios trae revelación a nuestra vida, podemos entender. Mientras no hay revelación, por más que queramos entender las cosas que suceden, no vamos a poderla entender. Porque ellos venían discutiendo entre ellos de las cosas que habían acontecido. ¿Y qué? Jesús le pregunta, ¿y qué ha acontecido? Dice, tú eres el único forastero que no se ha enterado de que lo que le han hecho a Jesús. O sea que ellos venían discutiendo, pero hay dos puntos que a mí me llaman la atención. Uno es que no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados, y el otro dice, la misma palabra dice, porque estaban tristes. Y la tristeza y la amargura puede hacer que nosotros perdamos la bendición. Amén. ¿Estáis gozosos? Amén. Amén. Porque vuestro Padre que está en los cielos ha preparado un lugar para ti y para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Es difícil a veces, las circunstancias nos llevan a tener agobio en nuestra vida. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Cuáles son sus promesas? Si yo me aferro a las promesas del Señor, Él es fiel y verdadero para contestar sus promesas. Amén. 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 ¿Cree tú y serás salvo tú Y tu casa. y toda tu casa? No solamente tu casa, y toda tu casa. ¿Qué entra en toda tu casa? Todos los parientes. A veces nos cuesta, ¿no? Yo tengo a mis hijos que han nacido en el Evangelio, se han criado en el Evangelio y hoy no están participando de las cosas del Señor. Pero creo en la promesa y creo que Dios en su misericordia está tratando con ellos y en su momento vendrán a los pies del Señor. Amén. Porque esa promesa me la dio a mí el Señor. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y mis hijos, y mis nietos, y mis bisnietos, y los tataranietos. No sé si lo vaya a ver, pero sí también van a ser salvos. Amén. Decían el 32, y se decían el uno al otro. Ahora, cuando ya tienen la experiencia, cuando se han dado cuenta, dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el corazón se les salía, pero no dijeron nada. No dijeron nada. Después se dan cuenta. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y eso es lo que me gusta del Evangelio, que hay que ser creyente. Amén.
Porque aquí estaban todos contando, aquí estaban diciendo, uy, yo ya lo vi. Otros dicen, mira la experiencia que hemos tenido. Cuando partió el pan, lo hemos reconocido. Ardía nuestro corazón, se ardía. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba ahí con nosotros. Aleluya. Mientras ellos ahora están de vuelta, ¿no? Ahora están todos reunidos. Ahora están contando. ¿Qué están haciendo? Un culto. Están testificando, ¿verdad? ¿O estaban juntos? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, se alegraron, ¿cierto? ¿Empezaron a glorificar a Dios? No, perdón, me he equivocado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. A ver, yo ahí me cuesta, ¿no? Me cuesta entender ese. Yo te voy a contar que mientras caminamos por la calle me encontré al Señor y estoy contando eso y de pronto aparece ahí y me asusto y pienso que son espíritus. Estamos testificando de la gloria de Dios. Yo siempre le decía a Mirta, mira, hay veces que los creyentes no nos creemos los milagros. Había un hombre al lado de casa que tenía un brazo cortado, aquí por la mitad. Entonces vendía el número de lotería y se ponía acá abajo la carterita, con el brazo cortado. Le digo, imagínate, le decía a la Mirta, un día esto vino al culto y dice, gloria a Dios, y estira las dos manos y se le crece una mano. Digo, se mueren los hermanos. Hasta el pastor se muere aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que ser creyentes. Amén. Y cuando aparece el milagro, nosotros hablamos de milagros, ¿no es cierto? Y hablamos que Dios es poderoso para cambiar y transformar la vida. Y hablamos que Dios puede sanar a un enfermo, puede levantar a un paralítico, puede hacer milagros. Pero cuando lo hace el Señor, nos espantamos. Tenemos que pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para ver grandes milagros aquí. Amén. Amén. Yo vivo el domingo ya. Aleluya. Dice que se espantaron. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver